días. Bienvenidos sean todos a la presentación de este trabajo de investigación denominado Bioaugmentación mejorada con biosurfactantes de un suelo contaminado con petróleo. Soy Marcio Eugenio Ojeda Morales, vengo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, específicamente del Laboratorio de Biotecnología Ambiental. Este trabajo de investigación está constituido básicamente en introducción, objetivos e hipótesis, metodología, resultados y discusión y la conclusión. Básicamente este trabajo tiene como palabras claves tensioactivo o surfactante, petróleo. El petróleo es un recurso natural no renovable que básicamente se encuentra en su estado natural como líquido oleoso en el subsuelo de nuestro país. Los principales países productores de petróleo son Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudita. Tanto es así que en el 2018 México ocupó el 12º lugar, aportando un total de cerca de 2 millones de barriles de petróleo. El petróleo se puede clasificar con base en su composición química, como parafinas, naftenos, aromáticos o, de acuerdo a su densidad, en grados API, como extrapesado, pesado, mediano, ligero o superligero, siendo el extrapesado el de 10 grados API, el que tiene mucho más compuestos ramificados que lo hacen extremadamente. Por otra parte, tenemos el estudio de los surfactantes o tensioactivos, precisamente derivado de la palabra porque se involucran directamente en disminuir la tensión superficial de compuestos hidrofóbicos. Los tensioactivos entonces son moléculas anfipáticas, moléculas de doble polaridad, una hidrofílica y otra hidrofóbica, de manera tal que son capaces de reducir la tensión superficial e interfacial de dos líquidos no miscibles y hacerlos en una sola fase o emulsión. Los tensioactivos o surfactantes se pueden clasificar de acuerdo a su estructura química como aniónicos, catiónicos, no iones o anfotéricos. Los biotensioactivos son generalmente conocidos por su origen. Pueden ser de origen químico o de origen biológico. Los tensioactivos, también conocidos como detergentes, pueden ser de origen químico como el dodecil benzensulfonato de sodio o el detergente común, pero también pueden ser de origen biológico y estos a su vez se pueden clasificar en dos, de origen microbiano o de origen vegetal. Los de origen vegetal son conocidos también como biotensioactivos terpénicos, mientras los biotensioactivos microbianos son conocidos por su gran nobleza y su baja toxicidad. No son perjudiciales para el medio ambiente y son de usos ambientales. La clasificación de los tensioactivos pueden darse como glicolípidos, fosfolípidos, dependiendo de la fracción hidrofílica, porque puede tener fracción fosfatos o pueden tener fracción de las amidas, que al final de cuentas, cuando vienen de estructuras de aminoácidos, son conocidos como peptídicos. Los factores que afectan a la producción de los surfactantes o tensioactivos son diversos. Entre ellos, los más importantes son la fuente de carbono, nitrógeno, temperatura, pH y hasta el tiempo de incubación, mientras que en las aplicaciones potenciales podemos tener a la bioremediación, la recuperación de petróleo,
la medicina, industrias de los alimentos o cosméticos. Los biosurfactantes en nuestro país, sobre todo en nuestro estado, Tabasco, por ser un estado petrolero en más de un 80%, tenemos la ventaja de tener la producción de gasolinas, pero también tenemos los derrames que pueden ocurrir por el mal manejo de este recurso. Tomando en cuenta entonces que los surfactantes nos pueden ayudar a hacer una bioremediación cuando haya un derrame y que estos pueden provenir de microorganismos, también entonces podemos clasificarlos dependiendo de los organismos que vengan. Muchos estudios se han enfocado a lo que es la producción de surfactantes de origen bacteriano, pero una gran parte solamente ha dejado atrás al estudio de los surfactantes provenientes de hongos, porque los hongos son extraordinarios para poder trabajar con ellos. Son organismos eucariotas facultativos y extremófilos, ya que soportan temperaturas extremas entre 2 y hasta 70 grados centígrados, un pH extremo igual de 3 a 12 y salinidades de hasta 80.000 miligramos por kilogramo. Entonces, en este contexto, los hongos son simbióticos y conviven perfectamente con otros en su hábitat. Entonces, con base en lo anterior expuesto, el objetivo general de esta investigación es evaluar la capacidad de un hongo nativo del estado de Tabasco con la capacidad de sintetizar surfactantes aislados de un solo fluvisol, el cual está contaminado con petróleo. De este objetivo general se derivan los objetivos específicos: obtener y aislar hongos filamentosos, seleccionar estos hongos capaces de utilizar al petróleo como única fuente de carbono y energía, seleccionarlos en condiciones de laboratorio para ver si tienen la capacidad de sintetizar biotensioactivos. Una vez que los hayamos obtenido a los biotensioactivos, habrá que caracterizarlos para ver algunas propiedades químicas o biológicas que presenten. La hipótesis de esta investigación es que los hongos filamentosos aislados provenientes de un solo fluvisol son capaces de utilizar petróleo como única fuente de carbono, aparte de que tengan la posibilidad de utilizar biotensioactivos. La metodología expuesta para llevar a cabo esta investigación básicamente es de dos: fase de campo y fase de laboratorio. En la fase de campo tenemos la ubicación del sitio del muestreo y en la fase de laboratorio el aislado de los hongos, su obtención, la caracterización de estos hongos, la extracción y purificación de los biotensioactivos que sinteticen. Como primer punto tenemos en la fase de campo que se ubicó la zona de estudio, que fue un suelo fluvisol, uno de los suelos en Tabasco que más han tenido derrames de petróleo. De allí tomamos la muestra, de acuerdo a normas oficiales, se llevaron a las instalaciones de la UJAT, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y se procesó para poner el en el laboratorio. Una vez tenida la muestra de ese suelo, se obtuvieron los hongos de diferentes maneras para evaluar su capacidad de degradar petróleo. Tenemos entonces que se pusieron en diferentes medios hasta encontrar alguno de ellos la capacidad de degradar el petróleo. Se hicieron diferentes pruebas en medios sólidos, en medios líquidos, para posteriormente hacer. En la selección de los hongos filamentosos se construyeron curvas de crecimiento microbiano utilizando la densidad óptica con apoyo de un espectrofotómetro UV-Vis.
el caldo donde tenía el crecimiento microbiano y la supuesta liberación de biotensioactivos, se llevó para hacer diferentes estudios. Por ejemplo, al caldo se le hicieron pruebas de ensayo hemolítico, la dispersión de aceite, tenemos también el método de la gota colapsada y el índice de emulsión. Todas estas pruebas se hicieron en diferentes puntos de la curva de crecimiento microbiano para verificar en dónde o inferir, mejor dicho, el punto donde tuviéramos la mayor de tensioactivos. Después, el caldo donde se estuvo estudiando, se extrajo el biotensioactivo ya para purificarlo, para estudiarle algunas propiedades. Prácticamente al inicio se obtuvieron cepas, se pusieron en diferentes etapas, se pusieron en las técnicas de papel filtro donde solamente se puede utilizar al petróleo como fuente de carbono, sobreviviendo. Estas mismas 4 se pusieron en agar Bushnell-Haas. Este agar está publicado en diferentes artículos como un agar que es costoso, pero que nos ayuda a verificar ya las bacterias o los hongos que son degradados en las pruebas de ensayo hemolítico. Las mismas cepas que pasaron varias etapas se pusieron para ver cuáles producían un halo formado por el caldo libre de células para checar si producían hemólisis. Esto podría ayudarnos a verificar si están produciendo tensioactivos. En estas figuras levemente podemos ver que se forman unos halos dentro de las cajas de Petri con petróleo. Se puede ver ligeramente cómo 3 de ellas el petróleo fue desapareciendo en donde se sembraron los microorganismos. También se le hizo la prueba de gota colapsada, en donde la gota, entre más achatada esté, significa que puede tener más cantidad de surfactante, precisamente porque puede mojar más a la roca, al suelo o al sólido donde está presente. Al caldo, donde también podríamos tener surfactantes, se le hizo la prueba de índice de emulsión. Vemos claramente cómo el microorganismo con la cepa HL10 fue la que mayor condiciones o registros tuvo para la degradación de petróleo y producción de tensioactivos, corroborando entonces cómo ya la extracción de surfactante puro arrojó que la cepa HL10 fue la que mayor producción tuvo. Entonces, en la figura 34 se muestra la producción de surfactantes, pero purificados. En esta gráfica, como culminación del trabajo, se puso en un suelo fluvisol para ver en dónde existía más cantidad de degradación de petróleo. Podemos ver entonces que en la gráfica con el cuadrado negro tenemos mayor degradación, mayor actividad, siendo entonces el microorganismo que presentó la mejor degradación de petróleo. En conclusión, tenemos entonces que el suelo fluvisol contaminado con hidrocarburos fue tratado con microorganismos con cepas fúngicas que definitivamente aumentadas en el suelo dieron una mejor degradación. Este microorganismo al final con diferentes técnicas analíticas se identificó como Aspergillus terreus, cepa surfactante. Se proponen diferentes trabajos a futuro para
que la investigación siga su curso entonces a la sociedad. Muchas gracias por su atención.